Dijimos que en Juan 5:22 había un cambio de juez. El Padre le daba el juicio al Hijo. Por lo tanto, si podemos saber en qué momento le da el juicio al Hijo, sabemos entonces en qué momento el ángel comienza a predicar, es decir, el pueblo de Dios comienza a predicar sobre la hora del juicio que llegó al mundo. Si sabemos cuándo llegó la hora del juicio, sabemos en qué momento estamos parados de la historia. Y ahora vamos a ver Daniel, capítulo 7, 9 al 10. Hermanos, quiero que en este momento se preste atención, no te distraigas con nada. Este tema es de suma importancia. Si nosotros entendemos cuándo comienza el juicio, sabemos en qué momento de la historia estamos parados. ¿Se entiende? Yo quiero decirle que estamos en el gran día de expiación y al final de este estudio llegaremos a esa conclusión. 7, 9 al 10 dice: Mientras yo miraba, dice Daniel, fueron puestos tronos, y un anciano de muchos días se sentó. Su vestido era blanco como la nieve y el cabello de su cabeza como blanca lana. Su trono llama de fuego y sus ruedas fuego ardiente. Había alguien sentado en un trono, el juez, y fueron puestos tronos. Fíjense cómo detalla el panorama, la escena de un juicio. Un río de fuego salía delante de él, miles de millares le servían y millones de millones asistían ante él. Escuchen bien, el tribunal se sentó. Es la escena de un juicio. El tribunal se sentó en juicio y los libros fueron abiertos. Este es el momento del juicio, miren. Se sienta Dios. El tribunal se sienta. Se abren los libros. ¿Qué libros hay en el cielo? Está el libro de la vida. Está el libro donde están escritos los actos, las obras de los buenos, de los malos. Quisiera explicarlo de manera sencilla. Hay un material que Dios tiene en el cielo, un libro en donde las obras de todos están escritas y donde se va a determinar si la persona es apta para el reino de los cielos o no. Esta es la escena de un juicio y nos ubica en el tiempo. Si sabemos cuándo ocurrieron estas cosas, podemos saber cuándo comenzó el juicio. Pero miren lo siguiente, en el 11 y el 12 dice lo siguiente: Miré a causa de las palabras arrogantes que hablaba el cuerno. Acá Daniel ve que un cuerno habla contra Dios. Presten atención. Miré hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue deshecho y entregado para ser quemado en el fuego. A las otras bestias se le había quitado su poder, aunque se les concedió una prolongación de vida hasta cierto tiempo. Miren, para entender ahora la escena del juicio tenemos que retroceder un poquito. Antes había un poder opresor, un poder que le haría la guerra a Dios. Tenemos que buscar en qué parte de la historia un poder se levanta para dar muerte al pueblo de Dios. Y yo estoy seguro y muy convencido de que en nuestra mente viene la llamada Santa Inquisición. Pero fue un momento donde se le dio muerte a aquellos que estudiaban la palabra de Dios. Ahora busquemos qué poder le daba muerte a estas personas, porque después de esto viene el juicio. ¿Se entiende? Vamos a ir avanzando. 13:14. Seguí mirando en visión nocturna y vi que en las nubes del cielo venía como un hijo de hombre. Llegó hasta el anciano de días y fue llevado ante él. Sabemos que el Hijo del Hombre es Jesús. Los evangelios del Nuevo Testamento lo dicen así. Y ahora este Hijo del Hombre se acerca al anciano de días. El anciano de días, que tiene el pelo blanco, eso muestra experiencia, madurez, años. Este anciano es el Padre y el Hijo del Hombre Jesús se acerca, lo traen hasta él. Y le fue dado al Hijo del Hombre dominio, gloria, reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su dominio es eterno, que nunca pasará, y su reino nunca será destruido. Este es el momento, como leímos en Juan 5:22, que el Padre le da el juicio al Hijo, es decir, le da todo el dominio. Ahora el Hijo va a estar a cargo de todo. La tierra va a quedar a su dominio y Él va a establecer un reino que no será nunca destruido. ¿Se dan cuenta? Este es el momento. Si nosotros podemos ahora ubicar este momento, vayamos haciendo un mapa mental. Un momento de opresión al pueblo de Dios. Luego se le da el juicio al Hijo, el dominio, y este Hijo va a contender contra las fuerzas espirituales malignas hasta el final de la historia, hasta que se destruya por completo el poder opresor que le hace la guerra a Dios.
Pero vamos a seguir avanzando para poder entenderlo un poco más. Ahora vamos a identificar al poder opresor. Capítulo 7, versículo 25 de Daniel. Hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará. Tratará de cambiar los tiempos y la ley. Serán entregados en su mano por tiempo, tiempos y medio tiempo. Miren, hermanos, cuando hablamos la palabra de Dios, los símbolos tienen interpretaciones. Por ejemplo, cuando en la palabra de Dios, en las profecías, hablamos de un día, estamos hablando de un año. Génesis 6:3, si lo pueden buscar después, Números 14:34, Ezequiel 4, 5 y 6, día por año nos dio el Señor. O sea que si hablamos de una semana, hablamos de 7 años. Y si hablamos de 1260 días, 1260 años. Si hablamos de 42 meses, 1260 años. Van a ver estos números en las profecías, porque ese es el tiempo que Dios le daba a la bestia obrar como quería, después le ponía punto final. Ese era el tiempo que la bestia, el poder opresor, iba a perseguir al pueblo de Dios. Por eso cuando hablamos de tiempo, estamos hablando de 360 años. ¿Por qué? Porque 1260 años, dividido en 3 tiempos y medios que lo acabamos de leer, da ese rango de ese periodo. Cuando hablamos de día, hablamos de año. Recuerden esta manera de contar las profecías porque así van a poder entender todo a base de esto. Bien, ahora ¿qué pasó en el siguiente versículo? Pero se sentará el tribunal en juicio y le quitarán su dominio para que sea destruido por completo y para siempre. ¿Se dan cuenta? Cuando estaba este poder opresor actuando por este tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, o sea 3 tiempos y medio, luego comienza el juicio. Hermanos, el poder que le hizo la guerra a Dios, voy a ir a lo concreto, comenzó en el año 538 después de Cristo. ¿Por qué digo esto? Porque el emperador Justiniano nombra al Papa de ese tiempo como juez en lugar de Dios. Y estas son las palabras que utilizó él. Yo simplemente estoy citando la historia. Se lo pone al Papa como un juez en lugar de Dios. Es decir, el poder en la tierra que se hace pasar por el juez verdadero fue el Papa de ese entonces, del año 538. Y se recurría al Papa para el perdón de los pecados. Es decir, iban al Papa para que sus pecados sean perdonados. ¿Quién puede perdonar los pecados si no solo Dios? Y solo el Hijo de Dios, a quien le fue entregado. A Jesús se le fue entregado el juicio, no a ningún hombre de este mundo. Es por eso cuando es nombrado el Papa como juez en lugar de Dios, él hace lo siguiente: cualquiera que se oponía a su autoridad le daba muerte. Y muchos cristianos iban a la hoguera. Cuando citamos la historia y vamos a Lutero y a la etapa de Lutero y antes de Lutero, vemos cómo los cristianos eran perseguidos. Por lo tanto, si a partir del año 538 un hombre iba a ocupar el lugar de Dios e iba a comenzar a darle muerte, tenemos que avanzar 3 tiempos y medios para ver cuándo Dios le ponía punto final. Esos 3 tiempos y medios también se encuentran como 42 meses. Es el mismo periodo proféticamente. 42 meses nos da 1260 años. Los 1260 días que iba a ser perseguida la mujer, y la mujer, que significa la iglesia, iba a vivir en el desierto, son justamente el mismo periodo. Son los mismos periodos hablados de diferente manera. Lo que estaba viendo Daniel en este momento, lo iba a ver Juan en el Apocalipsis. Y los dos iban a escribir de lo mismo. Algunos te daban algún tipo de detalle extra y otros no. Pero estamos hablando del mismo poder opresor que le hacía la guerra a Dios. Y cuando termine este poder opresor, cuando Dios le ponga punto final, va a comenzar otra etapa de victoria para el pueblo de Dios. Ahora ya iba a depender de nosotros predicar la verdad presente. Si el poder opresor comenzaba en el 538 después de Cristo, avancemos 1260 años. ¿Por qué digo esto? Esto está en Apocalipsis. Los 42 meses avancemos nos dan el año 1798. Así que en el año 1798 se tenía que terminar la persecución. ¿Y qué pasa en el año 1778? El emperador, estamos hablando ahora de Napoleón, iba a mandar al general Berthier que le dé muerte al Papa. Secuestraron al Papa.
y le dieron muerte más adelante. O algunos dicen que murió. La cuestión es que en ese momento, cuando muere este papa, se termina la persecución. El papado pierde poder. Se dan cuenta y la verdad se empieza a difundir a través de la palabra de Dios por toda nación, por toda tribu, por toda lengua. Hoy tenemos la palabra de Dios con nosotros porque muchos sacrificaron sus propias vidas para que tengamos la verdad en nuestras manos. Espero que me puedan seguir en esto de fechas. A veces cuesta nombrarlas porque hay que dar una explicación muy amplia y yo que estoy queriendo resumir un tema que es muy profundo. Pero espero que me puedan seguir.